Colosenses capítulo 3 y vamos a leer los versículos 12 y también el versículo 13. Estamos hablando de los unos a los otros y este tiempo de hablar de unos a otros ha sido un tiempo muy provechoso para nuestra iglesia amada y hoy es el último miércoles que vamos a dedicar a este tema. Hemos cubierto 5 unos a otros. Y estamos en este último que comenzamos la semana pasada de perdonarnos unos a otros. Y quizá este es un buen tema con el cual terminar el año, ¿no es cierto? No guardemos amargura en nuestro corazón, mis hermanos, enojo contra nadie en nuestro corazón. El escritor de Hebreos nos motiva a no dejar que crezca una raíz de amargura en nuestros corazones contra nadie. Y es bueno hablar del perdón, mis amados hermanos. Voy a leer para ustedes Colosenses 3, 12 y 13. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el versículo 14, este versículo habla de la característica que une todas las acciones que Dios nos mandó a hacer. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. No podemos perdonar a otros si no los amamos. No podemos perdonar sin amor. El miércoles pasado empezamos a hablar de este tema, mis amados hermanos, del amor, el amor mutuo, el amor entre nosotros, que se demuestra en el perdón. Y el perdón es una acción, perdonar a otro es una acción que es fácil hablarla hasta que te toca perdonar. Es fácil hablar del perdón hasta que tú eres el ofendido. Un escritor llamado Oswald Chambers dice, hablamos fácilmente sobre el perdón cuando no hemos sido lastimados. Cuando somos lastimados sabemos que no es posible, aparte de la gracia de Dios, que un ser humano perdone a otro. En una ocasión, un amigo me dijo, ¿ya escuchaste los sermones de tal pastor, no? Un pastor boliviano. Yo le dije, no, nunca he escuchado un sermón de él. Voy a ir a escuchar algunos. Y ya me metí en internet y escuché. El primer sermón que escuché fue acerca del perdón. Y ese sermón lo había predicado este pastor unos 2 meses antes de que yo lo escuchara. Y después de que yo lo escuché, lo sacaron de su iglesia. Y él quedó muy resentido con la gente que lo sacó de su iglesia. Pues era pastor de su iglesia, por 13 años había sido pastor de su iglesia, y de un domingo a otro ya no era pastor de su iglesia. Ya, lo habían sacado, lo habían echado, lo habían expulsado de la iglesia. Sin ninguna razón, no era un fallo moral, ni mucho menos. Entonces, este pastor en una ocasión expresó, yo no puedo perdonar lo que me hicieron. Entonces, el sermón que yo escuché, muy facilito él hablando del perdón, pero cuando ya le hicieron algo muy malo, muy feo, algo terrible, algo que no se le debe hacer a nadie, ahí ya él decía, no puedo perdonar a esta gente. Y ahí es donde toca perdonar, pues cuando te ofenden. Hablar del perdón es muy fácil hasta que te toca perdonar. Entonces, ¿qué les quiero decir con estas palabras, mis amados hermanos? Que sí, nosotros podemos tener 20 años de estudios acerca del perdón. Pero la prueba de fuego es cuando alguien te ofende, especialmente en la iglesia local. Si nosotros no nos perdonamos unos a otros, nuestra iglesia local sufrirá. Si nosotros no aprendemos a perdonarnos unos a otros, nuestra iglesia local se partirá en pedazos, mis amados hermanos. Y nosotros estamos llamados a preservar la unidad que nos ha dado Dios, la unidad entre nosotros. Somos uno. El apóstol Pablo habla en Efesios 4 de esa unidad.
Nos hemos bautizado con un mismo bautismo, tenemos un mismo espíritu, un mismo Dios, un mismo Salvador. Somos un solo cuerpo, amados, para seguir preservando la unidad que Dios ya nos ha dado, tenemos que perdonar. Tenemos que perdonarnos unos a otros. Entonces, para contexto, ¿verdad? Ahí está el video del estudio de la semana pasada. Pueden verlo. Pero hoy yo quiero responder dos preguntas. Primero, quiero responder la pregunta, ¿qué no es el perdón? ¿Qué cosa no es el perdón? Y después quiero responder la pregunta, ¿qué sí es el perdón? Entonces, en resumen, voy a resumir esto, ¿verdad? Contando con que todos tenemos el contexto del miércoles pasado, porque el miércoles pasado di la mitad del estudio y hoy voy a dar la segunda mitad de este estudio. Entonces, el miércoles pasado lo que hicimos fue ir a través de Colosenses capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 14, y vimos varios detalles que impactan el significado del perdón y cómo nosotros nos debemos de quitar la amargura y poner el perdón, desvestirnos de la vida antigua, quitar esas características de la vida sin Cristo y poner las características de la vida en Cristo, con Cristo. Eso lo hablábamos el miércoles pasado. Ahí pueden repasar en el video del miércoles pasado. Pero hoy vamos a ir directo al tema. Nos vamos a echar un clavado en el tema del perdón, mis amados hermanos. Y lo voy a resumir para ustedes. ¿Qué es perdón? Un significado básico. ¿Qué sí es el perdón? El perdón, perdonar significa liberar de un cargo, una obligación, una deuda o un castigo. Lo voy a repetir. Una definición muy simple, muy rápida, muy fácil. Sí, perdonar significa liberar de un cargo, una obligación, una deuda o un castigo. Y todos los cristianos, mis amados hermanos, todos, tú y yo, y los demás hermanos de la congregación que no han podido estar hoy con nosotros, todos nosotros estamos obligados delante de Dios, es un deber nuestro, es un imperativo de parte de Dios a perdonar a otros, todos nosotros, liberar esos castigos que otros merecen por lo que nos hicieron, quitar esa deuda de ellos, ¿verdad? Así como Dios nos perdonó a nosotros lo imperdonable, así nosotros estamos llamados a perdonar a otros lo imperdonable. En nuestros hogares, relación esposo y esposa, relación padres e hijos, hijos y padres, relación hermanos y hermanas en la iglesia local. Todos nosotros estamos llamados a perdonar. Dice un comentarista llamado Leon Morris, para aquellos que siguen a Cristo, Jesús requiere que ofrezcan perdón ilimitado. Una vez el pastor Otto Sánchez me dijo, Daniel, a la gente que te ofende, a la gente que te trata mal, tú tienes que perdonarla. Esta no es una opción para ti. Tú debes perdonar a la gente que te trata mal. Tú debes perdonar a la gente que te ofende, a tus ofensores. Tú los tienes que perdonar. Ya sea a mi hermana que me ofende, a mi hermano que me ofende, como muchachos jóvenes nos ofendíamos todo el tiempo y nos peleábamos todo el tiempo. Estamos llamados a perdonar, los creyentes están llamados a perdonar, los creyentes jóvenes, adolescentes que me están escuchando, cuando se pelean ahí en la casa, que sí, yo sí sé que se pelean, o sea, no tengo cámaras en su casa, pero yo sí sé que se pelean. Sus papás no me dan el chisme, pero yo sí sé que se pelean, porque yo fui un hermano joven, yo fui un hermano de adolescente, un adolescente, hermano de adolescente, yo sé, porque yo me peleaba también. Estamos obligados a perdonarnos los que seguimos a Cristo. Esta no es una opción para ti, mi hermano. No es una opción para ti guardar raíz de amargura en tu corazón contra alguien. No es una opción para ti llevar cuentas, llevar listas de cuentas. Pero aquí tengo que el año pasado me hizo esto.
Eso no es una opción para ti, para mí. Entonces, para aclarar malos conceptos acerca del perdón, yo quiero responder la pregunta en este momento: ¿qué no es el perdón? El perdón, en primer lugar, el perdón no es negar el pecado o minimizar la maldad del ofensor. Lo voy a repetir. El perdón no es negar el pecado o minimizar la maldad del ofensor. Hermanos, perdón no es decir, no ha pasado nada aquí. Perdón no es decir, no es gran cosa, no te preocupes, no pasa nada. Eso no es perdón. Dice la palabra de Dios que Dios nos perdonó a nosotros, ¿no es cierto? Pero Dios no dijo, no pasa nada, olvídalo. Te perdono, porque pues no significa nada lo que hiciste. No, Dios no dijo eso. Dios no dijo eso, Dios no hizo eso. Cuando Dios nos perdonó, Él no estaba negando nuestro pecado. Cuando Dios nos perdonó, Él no estaba minimizando nuestro pecado. ¿Sabes qué? Adán y Eva no es nada, no se preocupen. No pasa nada, muchachos. Sigan con su vida ahí en el Edén. No, Él no dijo eso. Sí es gran cosa el pecado y sí es gran cosa cuando nos ofenden. Por supuesto que sí. Y sí es válido sentirse mal y sí es válido llorar. Sí es válido, mis amados hermanos. Porque el pecado contra nosotros no es cosa que se deba tomar en nada o a la ligera. Y yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 50, donde veremos un ejemplo de este punto, mis amados hermanos. Los hermanos de José lo habían vendido como esclavo. José fue vendido cuando tenía 17 años de edad. Y José estuvo como esclavo en Egipto y también como un preso en la cárcel durante 13 años. Después, Faraón, por la providencia de Dios, tuvo unos sueños y Faraón pues decidió que José era el segundo al mando. Y estamos hablando, mis amados hermanos, que desde que los hermanos habían vendido a José, habían pasado más de 20 años cuando se reencontraron. 20 años en los cuales José estuvo lejos de su familia, lejos de su padre que le amaba, por la culpa de sus hermanos que lo odiaban con todo el corazón. Después sabemos cómo Jacob y su familia, todas las familias de sus hijos, vienen a Egipto y ahí José los mantiene. José saca adelante a su familia. Y mira, al final Jacob muere y los hermanos están preocupados porque están diciendo, José tomará venganza porque nosotros lo vendimos a él. Hermanos, estamos hablando de que estos hombres seguían con una conciencia totalmente que les estaba ahí picando, vivían con una culpa terrible por más de 30 años, por unos 35 años, tenían esa culpa estos hombres. Y todavía cuando Jacob murió, llegaron donde José y le dijeron, tu papá Jacob dijo que no nos hicieras nada cuando él se muriera. Ellos tenían la culpa de lo que le habían hecho a su hermano unos 35 años atrás. Pero mira lo que respondió José. Versículo 19, Génesis 50, 19. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José no les dijo, ¿saben qué, muchachos? No es nada. Olvídenlo, eso fue hace 35 años, no pasó nada. Miren, aquí estoy yo al mando de todo Egipto, debajo de Faraón, no pasó nada. No, José les dice, ustedes pensaron mal contra mí, fue perverso lo que ustedes hicieron, fue horrible lo que ustedes hicieron, estuvo muy mal lo que ustedes hicieron. Entonces, en primer lugar, perdonar no es negar el pecado o minimizar la maldad del ofensor. En segundo lugar,
perdonar no es dejar que el ofensor continúe en pecado. En segundo lugar, perdonar no es dejar que el ofensor continúe en pecado. Es como, te perdono, puedes seguir viviendo como tú quieras. No, no. Imagínense una esposa que se da cuenta que su esposo le está siendo infiel. Y el esposo le dice, perdóname, y sigue haciendo lo mismo. Y la esposa le dice, pero cambia. Y el esposo dice, no, pero tú ya me perdonaste. Eso no es perdón. Perdón no es permitir que el ofensor siga en ese mismo camino. Mira Mateo 18 lo que dice. Mateo 18, Jesucristo nos da instrucciones acerca de la disciplina en la iglesia. ¿Qué haces cuando un hermano peca contra ti? Versículo 15, Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, déjalo, no importa. Perdónalo y que siga viviendo como él quiera. ¿Sí dice, hermanos? No, definitivamente no. No dice eso. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir si te oyere? Si te presta atención a las palabras de reprensión que tú le hiciste por su pecado. Si se arrepiente de su pecado, si deja su pecado. Si no deja su pecado, el siguiente paso, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si todavía no se arrepiente, si no deja su pecado, llévalo a la iglesia. Entonces, perdonar no es dejar que el ofensor continúe pecando. Y esto nos lleva al tercer punto. ¿Qué no es el perdón? Perdonar no es cubrir el pecado que se cometió contra mí. Perdonar no es cubrir el pecado que se cometió contra mí. En una ocasión, creo que ya les he contado esta experiencia que tuve, me tocó traducir en una corte de los Estados Unidos, y estaba traduciendo un caso de violencia doméstica. Y ahí estaba yo parado, el acusado estaba al lado mío, con las esposas puestas, no sé si en sus países les digan esposas. Estaba ahí, dos policías estaban detrás de él, y el juez estaba enfrente de nosotros, y yo le estaba traduciendo entre él y el juez. Y este hombre había golpeado a su esposa le puso una demanda y pues por eso estaban ahí. Y en un momento, pues el juez le estaba leyendo la cartilla al hombre, ¿verdad? Tantos años de cárcel, tanta multa económica y todo lo demás. Y le dice, de repente se levanta una señora evidentemente lastimada físicamente, sus ojos morados, con golpes en la cara y todo. Se levanta la señora y dice, retiro la denuncia, retiro la demanda, ya no sigan con esto. Entonces el juez le decía, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Y a mí me tocaba traducir todo eso, ¿verdad? Porque la señora hablaba español, el juez en inglés. Y yo ahí estaba que pues no sabía ni quería que me tragara la tierra en ese momento. Y la señora golpeada, después de recibir palizas, teniendo la oportunidad, apoyada por la ley, de que le separaran a este hombre violento de su lado, le estaba pidiendo al juez que quitara la demanda. Eso es cubrir el pecado que se cometió, ¿verdad? Si se comete un crimen contra nosotros, podemos perdonar y también buscar una acción legal contra la persona. Por ejemplo, yo no concibo cómo un padre pueda ver que a su hijo lo abusaron sexualmente y decirle al culpable, te perdono y te dejo libre. Yo no concibo eso. Ese hombre tiene que ir a la cárcel, ese hombre tiene que pagar por lo que hizo. Tiene que pagar por lo que hizo. Entonces, perdonar no es cubrir el pecado que se cometió contra mí. Esconderlo, ahí no pasa nada. Ahí se queda escondido. No, definitivamente no. Jesucristo dijo, si alguien peca contra ti, ve y repréndele. Él se tiene que arrepentir. Si no se arrepiente, lleva a dos contigo. Si no se arrepiente con ustedes, llévalo a la congregación. No se queda nada así, nada más cubierto, porque sí. Número 4, mis amados hermanos, perdonar no es olvidar. Perdonar no es olvidar. Han escuchado la famosa frase, ¿no? Perdonar es olvidar, dice la gente.
Eso es muy ignorante, mi amado hermano, porque si a ti te ofendieron, a ti te va a doler hasta el alma, hasta los huesos. Y eso no se olvida, mis amados hermanos. Eso no se olvida. ¿Tú crees que a José se le olvidó que lo vendieron sus hermanos como esclavo? ¿Tú crees que a José se le olvidó que por culpa de sus hermanos él vivió 13 años como esclavo y en la cárcel? ¿Tú crees que a José se le olvidó eso? No, no se le olvidó. En toda su vida no se le olvidó, ni de viejito se le olvidó. El dolor no se olvida, mis amados hermanos. Perdonar no es olvidar. A ver, yo les hago una pregunta, mis amados hermanos y hermanas. ¿Dios nos ha perdonado a través de Cristo todo nuestro pecado? Amén, ¿verdad? Pero Él es omnisciente. O sea que olvidar, como dejar de recordar, es imposible para Dios. Es imposible para Dios. Es imposible que Dios simplemente deje de recordar el pecado que nosotros hemos cometido. Pero Hebreos, yo les invito a que vayan conmigo a Hebreos 8:12, dice que dice a Dios, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¡Wow! ¿Quiere decir eso que Dios se le borró la mente? ¿Quiere decir que se le borró los recuerdos? Pero si Él lo sabe todo, ¿cómo Él puede dejar de recordar y de saber algo si Él lo sabe todo? Si Él es omnisciente, Él es todo conocimiento, Él lo conoce todo. ¿Qué quiere decir? Nunca más, Hebreos 8:12, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué quiere decir Dios con eso? Dios quiere decir que nunca más los recordará para traerlos enfrente tuyo y condenarte. Eso es lo que quiere decir Dios. Entonces, cuando tú perdonas, aunque no te olvides el dolor que te ocasionaron, tú nunca más traes esos pecados como un acto de condenación para la persona que te ofendió. Estoy pensando en una relación, ya sea esposo-esposa, esposa-esposo, padres, hijos, amigos y entre ellos, donde alguien ofendió gravemente. Hubo arrepentimiento, cambio en la vida del ofensor, reconciliación, y el ofendido no dice, pero te acuerdas, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Lo perverso que fuiste conmigo. Y empieza a traer toda esa ofensa que el ofensor cometió para hacer pagar al ofensor de alguna manera, para hacer que al ofensor le duela de alguna manera como al ofendido le dolió. Eso significa que no has perdonado. Si estás tratando todavía de hacer pagar a la otra persona por un pecado que cometió contra ti, todavía no lo has perdonado. Si quieres que el otro continúe pagando, todavía no has perdonado. Si quieres que el otro sufra como tú sufriste, todavía no has perdonado. Esta frase de Dios, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, significa nunca más los traeré enfrente de ustedes para condenarlos a ustedes por ellos. Entonces, perdonar no es olvidar. Perdonar no es olvidar. Número 5, perdonar no es obtener total confianza. Perdonar no es obtener total confianza. El perdonar, mis amados hermanos, toma un momento. Eso es instantáneo. Eso toma un momento. Eso, tú perdonas, tomas la decisión de perdonar, ¿sí? Pero la confianza se construye con el tiempo. ¿Estamos de acuerdo, mis amados hermanos? Perdonar toma un momento, pero la confianza se gana con el tiempo. Y quizá la cosa más fácil de perder en esta vida es la confianza. Toma mucho tiempo ganártela, la confianza con alguien, pero es fácil de perder la confianza. Y peor cuando tú has ofendido a una persona. Me pongo en los zapatos de un esposo que su esposa le engañó. El esposo puede perdonarla y Dios quiere que la perdone.
Y si él es creyente, él debe perdonarla. Pero el esposo no va a tener confianza así de la noche a la mañana. Como por ejemplo, el esposo le diga a la esposa, mi amor, déjame ver tu teléfono, por favor. Y la esposa le diga, y es que no me tienes confianza, pues ya me perdonaste, tenme confianza. No, te perdoné, está bien. Pero la confianza tú no la tienes hasta que te la ganes de nuevo. Perdonar no es obtener total confianza. Es como que tú armes un negocio con un socio, ¿no? Y el socio se robe $18,000. Y de repente venga el socio, ¿verdad? Ya se gastó los $18,000, pero venga a pedirte perdón, ¿verdad? Y tú dices, sí, está bien, te perdono. Y el socio te diga, y a ver, ¿en qué otro negocio nos vamos a meter tú y yo? No, tranquilito, porque aquí vamos despacio. Yo te perdono, pero tú vete a hacer tu negocio con otra gente. Esto no es pecado, mis amados hermanos. Eso no es pecado. Si tú le cuentas a tu amigo un secreto de tu vida y él va a publicarlo en una reunión de oración de la iglesia, y después tu amigo te dice, pues, perdóname, ¿no? Y tú lo perdonas, ¿sí? Digamos que tú lo perdonas. Y tu amigo te dice de repente, bueno, cuéntame tu vida, ¿cómo está? Ahí vamos despacito. Yo te perdoné, pero yo no te vuelvo a contar nada de mi vida, ¿sí? Perdonar no es obtener total confianza. El perdonar toma un momento, pero la confianza se construye con el tiempo. Veamos número 6, mis amados hermanos. ¿Qué no es el perdón? Número 6. Perdonar no es reconciliarse. Perdonar no es reconciliarse. La reconciliación, mis amados hermanos, es cuando las dos partes, el ofendido y el ofensor, vuelven a la relación, ¿sí? Esa es la reconciliación. Pero el perdón no implica necesariamente la reconciliación, ¿sí? Tiene que ver con el punto anterior, ¿no? Perdonar no es obtener total confianza. La reconciliación viene, escuchen esto, la reconciliación viene cuando el ofendido, el que recibió la ofensa, perdona al ofensor y cuando el ofensor se arrepiente por lo que hizo y pide perdón al ofendido. ¿Sí? Si alguien te ofendió, mi hermano, gravemente, seriamente, tú puedes perdonarlo. ¿Y sabes qué? Él por su lado y tú por el tuyo. Eso es posible. Porque a veces los ofensores no se arrepienten de su pecado, no piden perdón por su pecado y quieren hacer como si nada ha pasado y que la relación continúe. Y eso no se puede. El ofensor tiene que arrepentirse de su pecado y pedir perdón. Miren lo que dice Romanos, mis amados hermanos. Vamos a la carta de Pablo a los Romanos. Capítulo 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Para que haya paz entre dos individuos, tiene que haber un acuerdo de paz. Si uno quiere paz y el otro quiere guerra, no puede haber paz. No puede haber paz. Entonces, la reconciliación es cuando el ofendido perdona y el ofensor viene, se arrepiente y pide perdón. Ahí viene la reconciliación, ¿sí? Y yo he estado hablando de qué no es el perdón y estos 6 puntos generales cubren esa respuesta, ¿no es cierto? Pero yo les quiero motivar, mis amados hermanos, si ustedes tienen un tema específico acerca del perdón que necesitan tratar y hablar, no se queden con estos 6 principios aplicándolo ustedes mismos a su vida.
Más bien pidan consejo, acérquense a los pastores, acérquense a un cristiano maduro para que puedan hablar este tipo de temas con alguien. Generalmente cuando tú eres ofendido y estás destrozado porque alguien te ofendió, tú perdiste su confianza y cometió un pecado contra ti, tú no tienes la capacidad emocional para lidiar con este tema tú solo. Entonces, ven, presenta tu caso a algún creyente maduro en el Evangelio, conocedor de la palabra para que te pueda guiar. Estos 6 principios de qué no es el perdón solamente cubren generalmente este tema. Los específicos de tu situación tienen que ser tocados en un ambiente de una consejería bíblica. Ahora, ya hablamos de qué no es el perdón. Solo quería hacer ese paréntesis para aclarar, mis amados hermanos. Ahora veamos qué es el perdón, lo que sí es el perdón. En primer lugar, perdonar es cancelar una deuda que otro tiene contigo. Cuando alguien peca contra ti, viene a estar en deuda contigo, ¿verdad? Como nosotros, antes de que Cristo nos salvara, estábamos en deuda con Dios, teníamos una deuda imposible de pagar. Por eso la parábola de los 2 deudores, ¿no? Uno que tenía una deuda que era imposible de pagar para él y otro que tenía una deuda pequeña. Cuando alguien peca contra ti, cuando alguien te ofende a ti, viene a estar en deuda contigo y cuando tú los perdonas, tú renuncias al derecho de hacerles pagar esa deuda. Tú sufriste, ¿no? Entonces, él tiene la deuda por el sufrimiento que te ha causado, pero tú dices, yo no le voy a cobrar a él, yo no le voy a cobrar a ella. Yo lo perdono, le quito esa deuda. Es como si no cometió ese pecado contra mí, como que si no tiene esa deuda conmigo. Dijimos hace unos minutos que en general un concepto básico del perdón es liberar de un cargo, una obligación, una deuda o un castigo. Ahí está. Ya no tiene deuda contigo esa persona, ya no te las cobras con esa persona. No llevas una listita ahí de todas las deudas que esta persona tiene contigo, ¿no? No, esa lista no existe para ti cuando tú perdonaste. Así como Dios hace con nosotros, mis amados hermanos. Dios canceló la deuda, Dios quitó la deuda, Dios removió la deuda. Ya no hay deuda, ya tú y yo ya no tenemos deuda. Ya no debemos nada ante la justicia de Dios. Estamos perdonados, 100% perdonados. Perdonar es cancelar una deuda que otro tiene contigo. En segundo lugar, mis amados hermanos, perdonar es dar un regalo. Tú estás dando un regalo a quien te ofendió y te estás dando un regalo a ti mismo. Voy a repetir esto. Perdonar, en segundo lugar, ¿qué es perdonar? Número 2, perdonar es dar un regalo. Dar un regalo a quien te ofendió y darte un regalo a ti mismo. Cuando alguien peca contra ti, mi hermano, y tú no le has perdonado, seguramente eso te afectará emocionalmente a ti al tan solo pensar en esa persona o pensar en ese evento. Cuando tú perdonas, te das un regalo a ti, el regalo de la libertad. Ya no sufres ansiedad o estrés al pensar en esa persona que te ofendió. Cuando perdonas, también estás liberándote de volver a ganar la sanidad emocional y tus relaciones mejoran. Es un regalo que tú te estás dando a ti. Alguien dijo que guardar rencor, no perdonar, es como tomar veneno y esperar que le haga efecto a la otra persona. La falta de perdón, la amargura en el corazón, mis amados hermanos, es terrible para la salud, es terrible para tu cuerpo, es terrible para tu sanidad emocional, espiritual, familiar. Cuando tú perdonas, tú le das un regalo a la otra persona. Eres libre, no me debes nada. Y cuando tú perdonas, tú te das un regalo a ti mismo. Yo soy libre. Ya no tengo que vivir esclavizado a este sentimiento horrible acerca de esta persona. Número 3, perdonar es no tomar venganza y dejar la aplicación de la perfecta justicia a Dios. Número 3, repito, ¿qué es perdón? Perdonar es no tomar venganza y dejar la aplicación de la justicia perfecta a Dios.
Estamos en Romanos 12, ¿no? Acabamos de leer Romanos 12, 17 y 18. Ahora vamos a leer el 19. Romanos 12, 19. Dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En este versículo Dios nos enseña, mis amados hermanos, que la venganza le pertenece a Él. La Biblia dice en otro lado que la venganza del hombre no obra la justicia de Dios. Si tú buscas venganza, nunca vas a pagar la ofensa con tu acto de venganza. O vas a cobrar más de lo que te hicieron o vas a cobrar menos de lo que te hicieron. Hay una regla en el Antiguo Testamento que ustedes la conocen muy bien, que dice ojo por ojo y ¿qué más? Diente por diente, ¿no es así? Y a veces decimos que esta regla, a veces pensamos que esta regla es para que yo me cobre lo que me hicieron, ¿verdad? Si tú me ofendiste, pues yo también. Y a veces en una ocasión te ofenden y nuestra actitud es, espérate, ya te tomé las placas. Espérate un momento también, ya me va a llegar la oportunidad a mí. Y como dice la Biblia, ojo por ojo y diente por diente. Tú me pegas y pues yo te lo regreso también. Esa regla, esa ley de Dios, ojo por ojo, diente por diente, no es para que tú, como dicen allá en mi patria, no sé si dicen en la de ustedes también, me dan un pescozón, pues yo también doy otro pescozón. Me dan un golpe y pues yo también doy un golpe. Esa ley no es para eso. Esa ley se refiere a que en Israel no pueden haber consecuencias desmedidas por los actos de maldad de una persona. El punto de ojo por ojo, diente por diente es que en Israel no debe de excederse la consecuencia en relación a la ofensa. Ese es el punto. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando a ti te hacen algo malo, siempre quieres ir a que la persona sufra mucho más de lo que tú sufriste. Ese es el punto. Entonces, cuando tú dejas la venganza a Dios, cuando tú dices, yo no voy a tomar venganza, yo no voy a hacer sufrir a esa persona, yo no voy a cortar comunicación con mi papá, haciéndolo sufrir a él por todo lo que él me hizo sufrir a mí. Cuando tú no tomas venganza y se la dejas a Dios, Dios es perfectamente justo con lo que Él da a cada quien. Él no va a pagar ni un poquito más a quien no lo merece, ni un poquito menos a quien no lo merece. Dios va a dar justamente la retribución de vida al extravío de cada uno. Entonces, ¿qué dice Pablo en Romanos 19? Mejor déjale la venganza a Dios, no tomes venganza tú mismo. A veces, perdonar es sumamente difícil porque viola nuestro sentido de equidad y justicia. Yo sufrí, yo quiero ver al otro sufriendo porque es injusto que yo esté sufriendo y que el otro no esté sufriendo. Mírame yo aquí llorando en mi cuarto en esta esquina y el otro allá posteando fotos en su Instagram que está feliz de vacaciones en República Dominicana. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto, hombre? Pero ¿qué promete la Biblia? Que Dios aplicará justicia perfectamente a cada persona. Y ahora, yo quiero llevar este punto, mis amados hermanos, a una aplicación muy, muy sobria para nosotros los creyentes. Cuando nosotros no perdonamos, nosotros nos estamos poniendo en la posición de Dios, mis amados hermanos. Nosotros nos estamos poniendo en la posición de Dios. Escucha lo que pasa cuando tú no perdonas. Digamos que un cristiano peca contra ti. Digamos que un cristiano peca contra ti, un creyente, un hijo de Dios, un hermano de la iglesia, o tu esposo que es creyente también, o tu esposa que es creyente.
Ellos pecan contra ti y tú no les perdonas. Tú estás diciendo que el sacrificio de Jesús, que cargó con los pecados de ese hermano, no son suficientes. Que el sacrificio de Jesús no es suficiente. No es suficiente lo que Cristo hizo en la cruz, así que yo tengo que cobrarme venganza. ¿Y qué pasa si es un impío, es un incrédulo, es una persona que no es seguidor de Jesús el que te ofende? Lo que tú estás diciendo es que la obra de Jesús en la cruz no es suficiente para alcanzar a esa persona, para que esa persona alcance el perdón de Dios. Entonces yo tengo que tomar venganza. Hermanos, nosotros cuando no perdonamos estamos obrando como Satanás, que quería el trono de Dios, quería la posición de Dios. Y tú le estás diciendo a Dios, el sacrificio de Jesús no es suficiente. Yo tengo que tomar venganza. Y eso es muy serio, mis amados hermanos. Esto es algo muy sobrio. Todo creyente debe perdonar, así como Dios nos ha perdonado en Cristo. ¿Qué es el perdón? Número 4. Son 5 puntos nada más, ya casi terminamos. Perdonar es generalmente un proceso que toma tiempo. Dije hace un momento que tú perdonas en un instante. Sí, cuando decides perdonar, pero de la ofensa al momento que decides perdonar hay un tiempo, mis amados hermanos. ¿Sí? Hay un tiempo. Si el esposo comete violencia doméstica contra su esposa o el amigo traiciona a su otro amigo o cualquier otro pecado que ustedes se puedan imaginar, hay un tiempo, hay un proceso, mis hermanos, de luto, de duelo, en el que el ofendido tiene que procesar todo lo que ha pasado. Si un esposo comete violencia doméstica, ese esposo no puede decirle a la esposa, después de pegarle, perdóname, perdóname, y la esposa con el ojo morado, ¿no? Perdóname, ya me arrepentí, ya te pedí perdón, perdóname. No me sigas mencionando eso. Y hace 5 minutos le diste la piña. Pues no se puede. Eso no debe ser así, no puede ser así. Entre la ofensa y el momento de que tú decides perdonar a la persona, pasa un tiempo. Es un proceso. Algunas personas tienen que reflexionar, considerar muy seriamente la posibilidad de perdonar a quien les haya hecho el daño. En las situaciones más difíciles, mis amados hermanos, el perdón no viene automáticamente, instantáneamente. Y por cierto, un paréntesis aquí, amados hermanos, la violencia doméstica es intolerable. La violencia doméstica es intolerable. Un hombre jamás, nunca puede ponerle las manos encima a una mujer. La violencia doméstica es intolerable. Ese hombre debe ir a la cárcel de inmediato. Ni tampoco la violencia emocional ni verbal. El abuso emocional dentro de los hogares es definitivamente un no para un creyente. Definitivamente un no para un creyente. ¿Qué es el perdón? Número 5, perdonar es desear bien a quien me ofendió. Perdonar es desear bien a quien me ofendió. Me río porque en una ocasión, y se les he contado antes, una persona me hizo mucho mal a mí, a mi familia, y hablando por teléfono con alguien que conocía a esta persona, le dije, hey, ¿cómo está aquel? Y me dijo, no, está muy bien. Y yo quería que me dijera, está muy mal. Eso era lo que yo quería. Entonces ahí de inmediato yo pude detectar, hey, yo no he perdonado a este brother, no lo he perdonado. De verdad, no lo he perdonado porque le deseo mal. Deseo que otros me digan, está mal, está muy mal, le fue mal, fracasó en todo. Eso significa que no hemos perdonado. Cuando perdonamos a nuestros ofensores, hacemos un cambio. En lugar de desearle sufrimiento y maldad, deseamos que Dios les demuestre su gracia. ¿Y cómo podemos perdonar, mis amados hermanos? Solo con la obra de la gracia de Dios en nuestro corazón. El perdonar no es algo natural al corazón del ser humano. El perdonar es un regalo de Dios, mis amados hermanos. Dios nos perdonó a nosotros y por el poder de Dios nosotros perdonamos
a nuestros ofensores. Vamos a orar. Amado Padre, queremos pedirte que tú nos hagas una iglesia que perdonemos a otros, Señor, que nos perdonemos unos a otros, que tú llenes nuestros hogares, Señor, de perdón gratuito, constante, en cuanto alguien nos ofenda, que nosotros extendamos ese perdón, Señor, a otros. Te bendecimos, te adoramos, te alabamos por tu palabra. Gracias por este año de enseñanzas, tantas enseñanzas, Señor, a través de los salmos, a través de los unos a otros, a través del libro de Ruth. Gracias por tantas enseñanzas, Señor. Con tu palabra, tú creaste a tu pueblo, a la iglesia. Con tu palabra, tú salvas. Con tu palabra, tú sostienes a tu iglesia, Señor. Así que síguenos dando tu palabra. Síguenos dando en nuestra iglesia palabra de vida, amor por tu palabra. Síguenos dando sed y hambre de tu palabra, Señor. Todo para tu gloria, Padre. En nombre de Jesús. Amén.